¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de Biología Fácil. El día de hoy vamos a hablar de un tema que te ha hecho preguntarte en muchas ocasiones: ¿por qué me parezco a mi papá? ¿Por qué me parezco a mi mamá? ¿O por qué me parezco a mi abuela? Pues el día de hoy tengo la respuesta a todas tus dudas. Pues bueno, de lo que te estoy hablando es de la genética, pero antes de empezar a hablar de la genética tienes que entender ciertos conceptos básicos y ciertas teorías, ya que la genética se divide en dos ramas: en la genética mendeliana y en la genética no mendeliana. El día de hoy te voy a hablar de la genética mendeliana, pero te dejo en la cajita de la descripción el video donde hablo de la genética no mendeliana. Pues bueno, vamos a empezar. Pero antes de empezar a hablar de la genética mendeliana tienes que tener en cuenta ciertos conceptos básicos. Por ejemplo, genes, que son segmentos del ADN que llevan información para establecer ciertas características en un organismo. Por ejemplo, el color de tu cabello, la forma, el color de tus ojos. Considera que el ADN es un ácido nucleico y que este también se puede llamar como ácido desoxirribonucleico. La herencia es la transmisión de estas características de un individuo a su descendencia. La genética es la forma en la que se estudia o el estudio de la herencia. Los alelos son las diferentes formas en las que se pueden manifestar ciertos genes. Un alelo dominante es aquel que predomina ciertas características visuales, son aquellas características que puedes ver. El alelo recesivo es aquel que no se manifiesta, que no lo vas a poder ver y que tiene muy pocas probabilidades de que se manifieste. Un homocigoto es es un individuo que tiene dos alelos idénticos, es decir, dos alelos dominantes es un homocigoto dominante, dos alelos recesivos es un homocigoto recesivo. El heterocigoto es todo lo contrario, es un individuo que tiene sus dos alelos distintos. Un cromosoma los cromosomas es una estructura en forma de X que se establece o que está en el núcleo de la célula y que tiene ADN. El genotipo es el conjunto de varios genes que van a establecer características. Estas características se van a representar en el fenotipo, es decir, las vas a ver físicamente o las vas a poder ver o determinar. Pues ya que sabes esto, te voy a explicar a grandes rasgos la genética mendeliana, que fue propuesta por un señor llamado Gregor Mendel, en donde decía que los individuos se definían por factores de la herencia. Estos factores hoy los conoces como genes, y que cada uno de esos factores iban a venir por los progenitores, es decir, por tus papás, y donde uno iba a dominar al otro. Como tú recuerdas, había alelos dominantes y alelos recesivos, pues uno iba a dominar al otro, que este se iba a mostrar en tu fenotipo, es decir, se iba a expresar físicamente, y el otro se iba a encontrar en tu genotipo, y que tenía muy pocas probabilidades de expresarse, o se podía manifestar siempre y cuando se combinara con otro alelo recesivo. Pues bueno, Mendel explicó por medio de ciertos análisis y experimentaciones con guisantes tres leyes en donde se trata de darle un enfoque o un análisis a este tipo de factores que son la herencia. Empezamos por la primera ley, que es la ley de la uniformidad, en donde dice que al combinar dos razas puras, es decir, homocigotos, que yo ya te dije que es un homocigoto, pero te lo recuerdo, que tiene dos alelos iguales. En este caso sería dominante y dominante, donde A pues sería el dominante y es un homocigoto dominante. Recesivo y recesivo, homocigoto recesivo. Y al realizar la combinación se va a encontrar la primera generación filial, es decir, heterocigotos. Porque, si te das cuenta, dominante, recesivo, dominante, recesivo. Y como tú ya sabes que un heterocigoto es un individuo con alelos distintos, pues bueno, aquí está. El dominante, como su nombre lo indica, es el que se va a expresar en el próximo individuo, en la próxima generación. Y pues aquí puedes observar que el 100%, el próximo individuo se va a parecer al 100% o pues en su mayoría a uno de los progenitores. En este caso de los experimentos de Mendel fue que el guisante de color amarillo se iba a expresar como dominante al guisante de color verde. Esto lo expresó, como puedes ver en esas tablitas, por medio de los cuadros de Punnett. Aquí te pongo un poquito el nombre para que investigues si quieres un poquito más a fondo. Y pues técnicamente en eso consiste la primera generación, en donde, como puedes también ver, existe de manera guardada o ahí están el alelo recesivo, porque como te digo, el dominante
va a ser el que se va a expresar y el recesivo se va a guardar. Date cuenta que lo tienen ahí, pero el que se expresa es el dominante. Segunda ley, la ley de la segregación, en donde nos dice que al combinar la primera generación se obtendrá una segunda generación en donde saldrá a relucir el individuo con el fenotipo y genotipo recesivo. Aquí Mendel, igual por medio del cuadro de Punnett, vamos a expresar las combinaciones que hizo con sus guisantes. Aquí puedes observar la primera generación, que son heterocigotos. Y al combinarlo vas a encontrar pues que va en la primera un homocigoto dominante, que recordemos que es de color amarillo, un heterocigoto con pues dominante amarillo de color amarillo, y pues igual en este caso un heterocigoto con dominante de color amarillo. Pero ojo, al combinar dos recesivos vas a salir al relucir el recesivo, que es el que teníamos guardado de color verde. Pues aquí nos da a entender que al combinar dos genes recesivos vas a obtener un individuo que exprese estos genes recesivos, donde se va a encontrar una relación de 3:1, 3 de color amarillo y 1 de color verde. En pocas palabras, así es como lo expresó Mendel en la segunda ley. Pues vamos por la tercera y última ley, ley de la transmisión independiente, o también conocida como la ley de la herencia independiente de los caracteres. Esta nos da a entender que tú puedes heredar de forma independiente algún rasgo, sin tener algún patrón por antecedente. Pero tienes que tener en cuenta que tiene que tener relación con los progenitores. Esto se debe a que los genes se encuentran en áreas muy separadas de los cromosomas o en cromosomas distintos. Bueno, Mendel lo explica igual con su mismo experimento de los guisantes, pero ahora le agrega o añade otras características, donde se puede expresar por el medio del cuadro de Punnett que con B son rugosos, porque ahora hay guisantes rugosos, tanto para verdes como para amarillos. Más aparte, los guisantes lisos, verdes y amarillos. Ahora, B mayúscula significa liso, A minúscula significa verde y A mayúscula significa amarillo, y donde aquí puedes ver en gran cantidad de variaciones que existen. Y se cumple una relación de 9-3-3-1, donde 9 serán amarillos, 3 serán amarillos rugosos, 3 serán verdes lisos y 1 será verde rugoso. Y pues bueno, eso es todo. Espero le hayas entendido. Cualquier duda déjamelo en los comentarios y yo sin problema te la resuelvo. Dale like, suscríbete, activa las campanitas de las notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. Espero le hayas entendido. ¡Adiós!